Muy buenas tardes. La verdad es que me siento sumamente honrado de haber participado con esta en 2 de los 3 foros del IAF en el NOA. 66% de los eventos he podido participar. Les quiero agradecer sinceramente por la invitación. Es un honor en esta maravillosa y lindísima ciudad. La idea es que Pablo me haga una entrevista, pero me gustaría comunicarles algunas ideas centrales de lo que estamos haciendo y por qué este año consolida todo lo que se hizo en los últimos 2 años y pasamos a tener un programa económico que deja de tener elementos sustancialmente defensivos, en donde estábamos tratando de evitar la crisis por el desastre que habíamos heredado. Y empezamos a ver cómo todo el programa converge y empezamos a ver los resultados y los frutos. Lo que nos dicen, lo que nos indican que hacia adelante tenemos 1, 2, 3 años extraordinarios. Una cosa es mi opinión, lo que estoy diciendo ahora, pero me gustaría fundamentarla y mostrarle por qué estamos extraordinariamente optimistas y vemos un futuro sumamente positivo, especialmente en los próximos 18 meses. Voy a empezar, a ver si puedo mover esto. Ahí está. Voy a empezar rápidamente, muy corto, no me voy a enfocar mucho. Mi visión sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que ocurre en Argentina está muy influenciado por la vista desde afuera. A veces, cuando estamos adentro, no podemos ver el bosque por los árboles. Yo he vivido en Estados Unidos, en Japón, Washington, New York, básicamente por los últimos 45 años. Y decidí venirme a la Argentina a trabajar en este proyecto épico porque hoy no hay en el mundo un proyecto transformador a lo largo de principios del libre mercado más ambicioso y más completo. Sé que a veces no se siente así desde acá, no se ve desde acá, desde afuera. No hay ninguna duda que lo que está haciendo Argentina destaca en el mundo. Y destaca a tal nivel. Destaca a nivel de la visión de largo plazo y la visión de corto plazo. Hoy, cuando la discusión sobre cómo lo difícil que está haciendo este año, etcétera, etcétera, los diarios acapara mucho el ruido. Hoy, por ejemplo, el Banco Mundial esta mañana publicó su visión sobre el mundo para el próximo año. Y destaca, y dice, en las Américas hay un país que sobresale y destaca, y ese es Argentina. Muestro este gráfico solamente para reiterar una cosa. El modelo que perseguimos en los últimos 40, 50 años nos llevó a una catástrofe. Estos datos son del Banco Mundial. Nos dice que en los últimos 75 años no hubo en el mundo un país que pasó más tiempo en recesión que la Argentina. Ni un solo país pasó más tiempo, 1 de cada 3 años en recesión. Argentina, el modelo argentino, junto con el modelo venezolano, constituyen 2 catástrofes para las poblaciones sin precedentes en países que no han estado en guerra, salvo el modelo que se aplicó en la Unión Soviética. Lo estamos dejando atrás y lo estamos dejando atrás de manera muy rápida y de manera muy efectiva. Esto es solamente el mensaje. Estamos dejando atrás un modelo que fracasó y no hay en el mundo otro proyecto de esta naturaleza como el que estamos haciendo ahora. Muy rápidamente, esto es el PBI per cápita. Nos dejó el mundo atrás, nos dejó el mundo completamente atrás. Los países de la región, países más pobres, países más ricos, nos dejaron atrás, nos quedamos atrás. Pero podemos, con las reformas correctas, volver a ser el país que fue Argentina en el mundo. Y estamos yendo en esa dirección. No me voy a explayar mucho en todo lo que pasó, todo lo que fue, pero sí quiero presentarles a ustedes la visión de por qué este año va a ser particularmente positivo y ya comenzó. Esto lo saben ustedes, esto es Argentina implementó el programa de ajuste fiscal
más importante en el mundo en democracia en las últimas décadas. Esto lo dice el Fondo Mundial, lo dice el Fondo Monetario y lo dicen los números. Una baja del 30% del gasto real, que fue acompañado por una economía que se recuperó y que prácticamente no tuvo recesión. Pero déjenme avanzar a por qué hoy en día vamos a capitalizar todo el esfuerzo hecho en los últimos 2 años y van a empezar a ver los resultados. El mes de enero constituye un punto de cambio en el que la economía argentina pasa a un círculo virtuoso. Y se los voy a mostrar por qué. No voy a hacer el recorrido de todo, pero voy a mostrarles por qué ya entramos en una situación sumamente prometedora para la economía. Y en forma muy curiosa, para mí, el establishment, economistas, la prensa, nadie lo está mencionando y no lo están viendo. El año pasado tuvimos un shock absolutamente brutal, el shock político, financiero, que hizo que las tasas subieran a más de 100%, que hizo que detuvo el crecimiento, cayó la demanda de dinero y la verdad es que tuvimos una situación extrema para aguantar el sistema de bandas, para aguantar el sistema de estabilidad que habíamos formado. Trabajamos durante todo el año para lograrlo. No fue un esfuerzo de último momento, pero era absolutamente crucial romper con la historia argentina de las últimas 4 décadas, en donde en cada vez que hubo una crisis política, ya sea por elecciones de medio término u otra naturaleza, se terminó rompiendo el esquema cambiario existente y la Argentina terminó poniendo controles de capital. Era absolutamente esencial romper con esa historia y mostrar que esta vez iba a ser diferente. Y si lo rompíamos con esa historia, el futuro iba a ser sustancialmente mejor y se iba a gatillar el proceso que se está dando ahora. Esto es algo que discutimos con las autoridades internacionales, con el Fondo Monetario, con Estados Unidos. Hay toda una discusión académica de por qué lo que está pasando se iba a dar y les voy a mostrar qué es lo que está ocurriendo. Entramos a lo que se llamaría el sweet spot, el punto dulce de un programa de estabilización, donde las cosas positivas se magnifican y se reinfuerzan. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que les muestro en este primer gráfico? Esta es la tasa de interés en los bonos de corto plazo. Como saben, había subido a más de 100% el año pasado durante la crisis. Y vean lo que se ve ahí, que a partir de enero, la tasa de interés de los bonos de más corto plazo en Argentina cayó 15 puntos porcentuales. La tasa cayó 15 puntos porcentuales. Empezaron a bajar las tasas. Si esto no fuera sostenible, si esto no fuera virtuoso, ¿qué es lo que ocurriría? Lo primero que tiende a ocurrir es que cuando caen las tasas, cuando un gobierno empuja fuera de equilibrio la tasa de corto plazo, la tasa de largo plazo tiende a subir. Si ustedes ven, cada vez que se ejerce presión sobre el Federal Reserve a que baje la tasa de interés, la tasa a 10 años en Estados Unidos tiende a subir. Veamos lo que ocurrió con nuestra tasa. La tasa de largo plazo en la Argentina cayó. Bajó la tasa de corto plazo y bajó la tasa de largo plazo. Esta es una señal extraordinariamente potente en los mercados. No le estoy dando yo, le está dando el mercado. Y nos dice que la baja de tasas de corto plazo que se produjo es sostenible y es creíble. Así que aquí hay 2 elementos muy importantes que nos dicen en la dirección que vamos. Las tasas de interés en Argentina están bajando en forma sostenible y en forma virtuosa. ¿Por qué digo virtuosa? Porque al bajar las tasas de interés, era posible haber dicho, aquí el peso se va a depreciar. Después de todo, hubo mucha gente que decía que el peso, el dólar, estaba en el nivel que estaba porque lo manteníamos con una tasa artificialmente alta. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros no, el mercado permitió que la tasa bajara y junto con bajar las tasas de interés, bajaron las expectativas de depreciación. O sea, baja la tasa corta,
baja la tasa larga y bajan las expectativas de depreciación. Esto es absolutamente el sueño de todo macroeconomista que está diseñando un programa de estabilización. Bajan las tasas cortas, bajan las tasas largas, bajan las expectativas de depreciación. Esto es otro elemento muy importante. Hay mucha discusión en Argentina sobre la inflación. Si este conjunto de movimientos, la tasa de interés, no fueran sostenibles, no fueran creíbles, se verían las expectativas de inflación. ¿Qué vemos aquí? Estas son las expectativas de inflación del mercado a un año. A un año, 22%. Esto no es mi expectativa. Yo en esto puedo ser juez y parte. Esto es lo que me está diciendo el mercado, que en los próximos 12 meses la inflación va a ser 22%. Esto es lo que dice el mercado, no es lo que estoy diciendo yo. Y lo que esto me dice es que las expectativas de inflación están bien ancladas. Voy a hacer dos palabras sobre la inflación. En Argentina hay una obsesión con el corto plazo, con el número del mes, con el número del próximo mes. Y esa obsesión muchas veces no nos permite ver la tendencia, no nos permite ver las fuerzas fundamentales que están yendo y hacia dónde vamos. Si la inflación es 2,8, 3,1, 2,9, 2,8, a mí personalmente no influye prácticamente nada en la dirección a donde vamos, siempre y cuando estemos tomando las medidas consistentes para que la inflación vaya a bajar. Déjeme decirle un caso. El caso interesante en el mundo es el caso de la gran desinflación de Estados Unidos, que la consigue un señor que se llamaba Paul Volcker en los 80. Paul Volcker en los 80 decide romperle la espalda a la inflación americana. Y para eso sube la tasa en dólares a niveles que no las habían visto, cerca del 20% en dólares, y Estados Unidos causa la recesión más grande. Estados Unidos post-Gran Depresión, el desempleo sube al 10,5% y consigue que la inflación baje y después por 20 años se mantenga en niveles a cero, por debajo del 2%. Si ustedes ven el esfuerzo desinflacionario de Paul Volcker, no fue lineal. Tuvo alzas, tuvo bajas, tuvo subidas, tuvo bajadas, porque hay muchos fenómenos que le están influyendo en la inflación en ese momento. Y después, si quieren, podemos hablar del tema de qué es lo que está pasando. Pero lo que yo les puedo decir es que con las expectativas de inflación bien ancladas, con el programa fiscal que tenemos, con el programa monetario que tenemos, con el programa de compra de reservas que tenemos, vamos a seguir desinflándonos. Y la inflación en Argentina, si seguimos con este programa, si seguimos con el programa fiscal, definitivamente va a converger al resto del mundo y vamos a tener una de las inflaciones más bajas del continente. Hacia allá vamos. No sé si será 6 meses más adelante, 1 año, 2 años, pero esa es la dirección. Estamos en pleno proceso de desinflación. Hoy en día tenemos una multitud de shocks. Tenemos los shocks consecuencia de la crisis política financiera del año pasado, cuando colapsa la demanda de dinero, se deprecia las expectativas, aumenta la expectativa de depreciación, etcétera, etcétera. Tenemos el shock del petróleo, tenemos el shock, pero estas son cosas que no básicamente están determinadas por la política monetaria. Con nuestra política monetaria, con nuestra política fiscal, las expectativas de inflación están sumamente bien ancladas y la inflación va a seguir bajando y convergiendo hacia el resto del mundo. Muy rápidamente, todo esto que hicimos, bajar las tasas de corto, bajar las tasas de largo, que bajaran las expectativas de depreciación. Al bajar las tasas, esto es extraordinario, bajó las expectativas de inflación totalmente ancladas. Todo esto se hizo en un contexto en donde estábamos comprando dólares. El Banco Central de la Argentina compró 4.500 millones de dólares en los primeros 3 meses del año. Acuérdense ustedes que gran parte del establishment económico decía: el tipo de cambio está en donde está porque no compran dólares. No van a poder comprar dólares en un sistema de bandas. No van a poder mantener el tipo de cambio sin las tasas de interés reales que no permitan que la economía crezca. Nosotros teníamos la convicción desde el año pasado que lo que está ocurriendo era lo que tenía que pasar y que iba a pasar. Hemos comprado 4.500 millones de dólares.
Pero esto no es nada, esto no es todo, mejor dicho. Junto con los 4.500 millones de dólares que hemos comprado, en el último mes, las empresas extranjeras que están en la Argentina pagaron dividendos por otros 1.000 millones de dólares más. Es decir, en los primeros meses se compraron 5.500 millones de dólares. Y así y todo, el dólar se apreció. Bajamos la tasa de interés y el dólar se apreció. Están pasando un conjunto de elementos que constituye lo que es un equilibrio virtuoso. Estamos en los comienzos de un equilibrio virtuoso. Y esta baja de tasas, esta estabilidad en el tipo de cambio, estas expectativas ancladas, la inflación que va a empezar a bajar, no sé si el próximo mes, el 2 meses, pero va a empezar a bajar, nos permiten ser extraordinariamente optimistas. Ahora, déjenme decirle una de las cosas que a mí realmente me llama la atención. Y tiene que ver con el discurso en la Argentina entre los economistas. Para un economista macro, esto que ha ocurrido es extraordinario, es absolutamente especial, es un equilibrio virtuoso que se alimenta en sí mismo. Sin embargo, ustedes ven la discusión en los diarios, en la televisión, en todos los lugares, y hay una obsesión con encontrar aquello que no va a funcionar. Yo creo que es una combinación de factores. Número uno, hay un trauma histórico en la Argentina porque todos los programas fallaron. Y número dos, existe un sesgo de confirmación. Todos en nuestra mente tenemos de alguna manera el sesgo de confirmación. Y hay una permanente obsesión para ir a buscar este puntito, este otro puntito, este otro puntito. Déjenme decirles, yo he visto programas de estabilización en todo el mundo. Lo que ocurrió en los últimos 2 meses en Argentina lo van a ver muy pocas veces y es una señal excepcional. Entonces, la situación actual de mora en la cartera de los bancos, de falta de liquidez en algunos, es consecuencia de lo que pasó el año pasado. Dado todo lo que está pasando hoy en día, y si miramos hacia adelante, tenemos que ser extremadamente optimistas. No tenemos desequilibrios macros, no tenemos desequilibrio externo, no tenemos desequilibrio interno y el sistema se está empezando a sanar. Los bancos hoy están, a mí me decían antes, no, los bancos no van a permitir limpiar la cartera, etc. Los bancos están dando refinanciando cartera a tasas del 20 y del 25%. Entonces, estamos viendo que la economía empezó a tomar la actividad, los bancos están refinanciando, las pymes están empezando a acceder al crédito. Tenemos por delante un periodo excepcional en una economía que está sumamente balanceada y bien equilibrada. Esto es lo que les decía antes, a pesar de todos estos factores, el tipo de cambio se apreció en la Argentina. Y para mí, una de las cosas más satisfactorias, más importantes, es que acompañando todos estos factores, la pobreza continúa bajando. Continuamos bajando la pobreza en niveles que no se veían desde hace años. No hay nada más importante para alguien que viene a trabajar en la función pública, como para mí, que la satisfacción de poder contribuir con un granito de arena a la baja de la pobreza. Gracias. Y voy a hacer un par de comentarios sobre el tipo de cambio. Y les voy a dar... Hay una gran discusión en Argentina sobre la apreciación, no apreciación, el nivel del tipo de cambio. Yo he tenido la suerte de trabajar en distintas partes del mundo con especialistas en tipos de cambio. Me he dedicado a trabajar en tipo de cambio, modelos de tipo de cambio. Déjenme decirle una cosa. Una de las áreas en que como profesión hemos fracasado los economistas es en tratar de hacer predicciones sobre el tipo de cambio. Hay todo tipo de modelos macroeconómicos. Yo los usé en mi vida pasada, de todo. Déjeme decirle, los modelos macroeconómicos de tipo de cambio no sirven para nada para predecir la dirección y la sostenibilidad del tipo de cambio. Entonces, el 99.9% de las personas que
dicen saber si el tipo de cambio está sobrevaluado, está... Mi impresión es que están profundamente confundidos, no saben, y la verdad es que las entidades más importantes tampoco lo saben. El Fondo Monetario no lo saben. Déjenme contar una anécdota muy simple. Cuando estábamos trabajando con el Fondo Monetario, antes de salir del cepo, una de las bases de los supuestos que el fondo tenía era que cuando llegara el presidente Trump al gobierno, iba a poner los aranceles eran inflacionarios, el dólar, el Fed iba a tener que subir las tasas y el dólar se iba a apreciar. Entonces teníamos que tener en consideración esta fuerte apreciación del dólar. Era el consenso entre economistas, era el consenso en el Fondo Monetario y en muchas otras organizaciones. ¿Qué ocurrió cuando subió Trump? El dólar colapsó de la forma más rápida que había colapsado en los últimos 20 años. Por eso déjeme decirle, mucho cuidado con la gente que habla sobre el tipo de cambio. Otro punto, eso no quiere decir que hayan fuerzas que podemos detectar que afectan el nivel de tipo de cambio. Y cuando analizamos la economía argentina, los flujos de capital, los flujos comerciales, creo que hay fuertes indicaciones que nos dicen que el tipo de cambio actual es uno que posiblemente va a seguir con mucha presión hacia la apreciación. Cuando miramos la balanza de pagos de la Argentina hacia el futuro, que va a cambiar radicalmente, y estos números los tienen que haber visto, estos son los números del Ministerio de Economía, en el caso del petróleo, estos números están convalidados con el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, y nos dicen que la balanza de pagos de Argentina va a ser extraordinariamente superavitaria, no solamente en 10 años, de aquí a 5 años vamos a enfrentar una oferta de dólares muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a los empresarios argentinos? ¿Cuál es mi mensaje a los empresarios argentinos? No apuesten a que un tipo de cambio más débil les va a solucionar los problemas. El gobierno, nosotros, nadie controla el tipo de cambio real. El tipo de cambio real se va a dar por los flujos de capital, por los flujos comerciales. Y todos ellos apuntan a que en Argentina va a haber una abundancia de dólares. Desde nosotros, desde el punto de vista del gobierno, vamos a hacer todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible para bajar lo que se llama el costo argentino y lidiar con el costo argentino desde sus fuentes, desde sus causas. Porque lo que se ve hacia el futuro en la Argentina, lo que el mercado está diciendo en la Argentina es que es muy posible que sigamos con una oferta de dólares sumamente grande para el país. Esto, finalmente, el programa está entrando está cuajando como un rompecabezas, en donde están entrando y a surtir efectos un conjunto de medidas que se tomaron en los últimos 2 años. Todo lo que se hizo desde el punto de vista fiscal, monetario, relaciones con el Fondo Monetario, etcétera, están permitiéndonos a nosotros una estabilidad cambiaria que no la estamos manejando nosotros, esa estabilidad se da sola dentro de las bandas, nos están permitiendo bajar las tasas de interés, nos están permitiendo anclar las expectativas. Y otra cosa más importante, esto se complementa ahora con un conjunto de medidas de reformas estructurales que se han venido implementando que van a tener efecto, que van desde la reforma laboral, que va a permitir contratar más gente, todas las reformas impositivas, todos los cambios a los impuestos, no se ha hecho una reforma pero todos a los cambios a los impuestos que se han hecho, lo que se está haciendo en obras públicas, a partir de julio empieza la construcción de 9.000 kilómetros de carreteras y obras públicas, y se van a licitar otros 12.000 kilómetros más. Entonces, cuando miramos hacia adelante, cuando miramos los flujos de capital, cuando miramos las inversiones que vienen a minería, a energía y también a otros sectores como la agricultura, la verdad que el futuro es realmente prometedor. Yo
me vine a la Argentina porque tenía un enorme sueño de participar en esta gran gesta épica que se está implementando acá. Y la verdad es que si estaba optimista en ese momento, hoy, después de haber estado 2 años acá, estoy mucho más optimista. Y los próximos 18 meses, acuérdense, no me voy a meter en temas políticos, no voy a hablar de política, pero si yo soy un candidato político, me encantaría tener conmigo el futuro económico que se ven para los próximos 18 meses. Con eso voy a terminar por ahora y seguimos la conversación, Pablo. Muchas gracias. Bueno, viceministro, muchas gracias por su tiempo. La verdad, le agradezco a usted y a todo el Ministerio de Economía. La verdad, siempre son tan gentiles con nuestra institución y participan en la mayoría de nuestros eventos, así que muchísimas gracias. Puso muchos números y mencionó que estuvo en 2 de los últimos 3. Esperemos que el año que viene sean 3 de 4 y subamos de 66 a 75%. Muchísimas gracias por el tiempo. Hay un número de WhatsApp para quienes quieren ir enviando preguntas. Yo las voy recibiendo en el teléfono. Quiero empezar con una pregunta que tengo acá y que tiene que ver con algo que sucedió hace 3 semanas, que en Argentina a veces parece muchísimo tiempo, pero sin embargo fue hace casi muy poco, que tuvo que ver con el Argentina Week. Y las últimas semanas se habló mucho en Argentina también de sensaciones mezcladas con datos, con lo cual esta es una pregunta un poco más de su sensación. Usted es una persona que trabajó mucho tiempo en Wall Street, estuvo allá viendo de primera mano gente que está decidida o con muchas ganas de invertir en el país, haciendo el trabajo que hacen muchos que hacen acá, que básicamente los CFOs lo que hacen es tratar de salir a vender su compañía, y usted seguramente con el resto del equipo económico fue a vender a Argentina y a decir que justamente es un buen momento de invertir. ¿Cuál es la sensación que se trajo de ahí? Lo de Argentina Week fue absolutamente extraordinario, en varias dimensiones, pero tal vez la más importante de todas es el cambio en la actitud, disposición y en el interés por Argentina. En los X años anteriores, todos los años que se produce la reunión del Fondo Monetario Internacional, van las autoridades, presentan sus proyectos, presentan sus políticas. Cuando era la hora de Argentina, siempre se le dedicaba una sala más pequeña en un costado, y irían unas 20 personas, la mitad de las sillas vacías. Argentina se había convertido en un país paria, que a nadie le interesaba. Lo que ocurrió en esta instancia es absolutamente inusual. Yo he estado en Korea Day, Chile Week, Chile Day, Brasil Day, etcétera, etcétera. Acá, no solo por la cantidad de gente interesada, creo que había lugar para 400 personas y se inscribieron más de 1.500 personas que querían venir, sino que por el nivel de las personas que atendieron. El evento lo inaugura Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, el banco más grande, más importante del mundo. Yo le aseguro a ustedes que todos los países del mundo rezarían por tener a Jamie Dimon abriendo el seminario de ellos, y que no ocurre prácticamente con nadie. Pero no solamente fue él, las autoridades del gobierno de Estados Unidos, las autoridades de empresas de Estados Unidos, pero lo que más impactaba era el espíritu y la emoción, el interés, la alegría de que Argentina está volviendo y que se están haciendo las cosas bien. El interés que genera Argentina en el exterior, y que en gran medida está liderada por la figura del presidente Milei, que es una figura que trasciende el continente, que se asciende, que es una figura mundial. Es difícil de comunicarlo, pero si tuviera que decir qué es lo que más llamaba la atención, era el sentimiento, casi una alegría por el futuro que tiene Argentina. Y otra cosa más que a mí me llamó la atención, que surgió muy claramente en el Argentina Week. Todos sabemos del interés en la minería, todos sabemos del interés en la energía, el interés que había en la agricultura, en el campo.
los proyectos que hay en el campo. Fue un monumento realmente especial, realmente único. Yo no lo he visto en ningún otro caso, en ningún otro país, y creo que no sé si se comunicó el sentido de fervor y de entusiasmo que había. Fue realmente espectacular. Recién mencionó que mucho interés estaba en proyectos del campo, y la verdad que Argentina se ha caracterizado muchas veces por que muchas decisiones pasaban por el AMBA. Y acá en este foro justamente estamos planteando que el futuro tiene que ver con el interior productivo, con lo cual aquí la pregunta que le quiero hacer es ¿qué lugar ocupa hoy el interior del país en todo lo que tiene que ver con la estrategia económica del país? Es muy buena tu pregunta y gracias por hacerla. Ese modelo de Argentina que los últimos 75 años llevó a que Argentina fuera el peor performance en el mundo en 75 años en términos de recesiones, tenía una característica central, que era la centralización de la actividad, la centralización de la toma de decisiones, la centralización de las influencias en la capital. Ese era el modelo central. Y el resto del país, de una u otra forma, iba a financiar eso. Eso generó incentivos hacia la migración hacia Buenos Aires, eso generó incentivos hacia la inversión en Buenos Aires, eso generó incentivos hacia la centralización del país en la capital. El modelo en donde estás liberando a la Argentina de todas las trabas, en donde las decisiones están marcadas por las oportunidades que presenta cada provincia y no por los favores o los subsidios cruzados que se hacen. El modelo en donde las decisiones individuales de proyecto de vida, de proyecto de empresa, de proyecto se traspasen a las personas, hará que básicamente se haga una reversión de ese proceso en donde fluían recursos, gente, poder de las provincias al centro, y va a haber una reversión. Vamos a ver migración hacia el resto de las provincias en Argentina. Me sumo a los aplausos. Argentina Week, muchas ganas de invertir en Argentina. Mencionó justamente que va a haber muchos proyectos relacionados con el campo. Ahora, para que los proyectos vengan, y sobre todo vengan de afuera, hacen falta incentivos. Y una de las cosas que usted mencionó fue que están tremendamente convencidos con el modelo, que va a haber una gran oferta de dólares. Con lo cual acá la pregunta que quiero meter con esto es: ¿cuáles son hoy las condiciones necesarias para terminar de levantar el cepo cambiario? Si bien creo que se hicieron un montón de cosas, todavía faltan algunas para que haya una libre circulación y entrada y salida de dólares en el país. Eso es muy buena pregunta. Hablaste de incentivos para venir a invertir a la Argentina. Déjame dar un paso para atrás sobre lo que se necesita y lo más importante en ese contexto de incentivo. Lo más importante es el respeto a las normas, a las reglas, al Estado de Derecho y la santidad de los contratos. No hay nada que haga más daño a la inversión, al desarrollo y al crecimiento que la violación de los contratos, que las reestructuraciones de deuda, ya sean deuda externa o local, que las expropiaciones discrecionales, que las implementaciones de impuestos expropiatorios. Todo eso tiene que terminar. Somos el país que hizo más reestructuraciones de deuda en el mundo. Somos un país que no hace mucho tiempo rompimos los contratos con la deuda local, reestructuramos la deuda local. Todo eso tiene un costo muy grande y todo eso lo tenemos que dejar atrás. Y es por eso que es tan importante y tiene tanta fuerza el presidente Milei cuando nos dice y cuando nos mandata y cuando nos ordena: todo lo que hagamos va a estar basado en el respeto irrestricto de los contratos y de la ley. Para mí esto es el cambio más importante que tenemos que dar en Argentina. Después vendrán los otros incentivos, pero el cambio más importante tiene que ser el compromiso con el respeto de las normas, de las reglas
y de los contratos. Eso es un punto que para mí es muy importante dejar claro. Tu pregunta después venía con... Para la salida del cepo, ¿qué es lo que falta? Para la salida del cepo, unas pocas palabras con respecto al cepo. Hemos, el año pasado, cuando logramos un acuerdo con el Fondo Monetario y levantamos el cepo, levantamos el 95%, ya se habían levantado mucho, de las restricciones al movimiento libre de capitales en la Argentina. Todavía quedan restricciones que están básicamente centradas en dos componentes. Una tiene que ver con personas y las limitaciones que tienen para la remisión de dólares al extranjero por cosas personales, y la otra tiene que ver con los dividendos acumulados por empresas que tuvieron utilidades y que no las pudieron sacar hasta ahora. El de no poder sacar utilidades y dividendos se termina a partir del 2025, es decir, todas las utilidades generadas a partir del 2025 pueden ser transferidas libremente a las casas matrices. De hecho, este es el primer periodo en que las empresas tienen libertad para hacerlo. Y como dije anteriormente, ya se transfirieron aproximadamente el mes pasado $1.000 millones en dividendos. Entonces, desde el punto de vista práctico para las empresas, entrar, salir, mover su plata, etcétera, etcétera, no tienen ningún problema. ¿Cuál es el timing? El timing va a estar determinado por la evolución de la economía, de la acumulación de reservas, por el acceso al mercado, por un conjunto de otras medidas. Estamos absolutamente convencidos que es muy importante avanzar en esa dirección. Lo vamos a hacer, lo queremos hacer. El timing va a estar determinado por la evolución de estas variables. Yo soy un convencido que tenemos que ir hacia la libertad cambiaria total. Pero también quiero decir que esto es materia del Banco Central y no me corresponde a mí, no corresponde al Ministerio de Economía, pero es materia central del Banco Central. Mencionó en su presentación dos palabras que anoté aquí, que este es un Estado transformador y que había hecho muchas reformas. Creo que tal es así que este es un gobierno que creó un Ministerio de Desregulación. Así es. Que encima está liderado por un economista, con lo cual debe hablar un idioma bastante parecido al que habla en el Ministerio de Economía. Pero lo que suele suceder cuando hay muchas reformas o una transformación muy grande, seguro hay nuevos parámetros para hacer negocios y eso debe traer aparejado sectores ganadores y sectores perdedores en lo que tiene que ver con las nuevas reglas, ¿no? Y dentro de eso creo que está claramente definido que hay sectores ganadores que tienen que ver con, y usted puso un slide con lo que tiene que ver con energía y minería, de hecho vamos a hablar bastante el resto del día de hoy, pero hay algunos sectores que no les está yendo muy bien. Principalmente, el que me viene a la cabeza, y simplemente porque se ha hablado mucho, es el sector textil, y aparte porque tengo algunos amigos textiles, que me dicen, ¿qué tenemos que hacer ahora? Con lo cual, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje para esos sectores que, dado los cambios que se vinieron haciendo, no están pasando hoy por un buen momento? Perfecto. El primer punto que a mí me gustaría tocar en relación a esto, porque muchas veces se dice que estamos yendo hacia una apertura indiscriminada y una apertura excesivamente rápida. Y a mí me gustaría refutar eso en forma enfática. La Argentina hoy, junto con los países del Mercosur, pertenecen a uno de los bloques comerciales más cerrados del mundo. Todavía tenemos uno de los bloques más protegidos del mundo, que interactúa menos con el resto del mundo comercialmente. Cuando llegué a la Argentina, hace 2 años, he venido siempre permanentemente, los últimos 40 años vengo, voy, he estado en permanente contacto con la Argentina, pero no había vivido en la Argentina. Y para mí fue un verdadero shock ir a un supermercado. Fue un verdadero shock. Fue como haber estado en Rumania cuando cayó el muro de Berlín. Es como si el resto del mundo
hubiera seguido avanzando, creando nuevos productos, nuevas tecnologías, todo tipo de nuevas herramientas. Y Argentina se había quedado totalmente aislada, casi como Corea del Norte, te diría. Entonces, tenemos una necesidad urgente de importar la mejor tecnología del mundo, los mejores bienes del mundo, los mejores productos. Y eso va a facilitar la incorporación de tecnología para que todos aquellos sectores que tienen un futuro puedan ser más eficientes, incluso aquellos sectores que se están quedando atrás. Ahora, en este mismo tema, a mí me gustaría refutar algunos puntos. Por ejemplo, se dice que los nuevos sectores que están surgiendo, la minería y la energía, no generan empleo. Yo conozco muy bien el caso de Chile, al otro lado de la cordillera. En Chile, la minería, directa e indirectamente, genera más de 1.100.000 empleos. Aproximadamente el 14% de la fuerza laboral está empleada en minería. La minería genera toda una necesidad de servicios, etc. Lo mismo va a pasar con la energía. Y lo mismo pasa, si bien no directamente, con el campo. Entonces se va a producir mucho empleo por todos. Pero van a surgir otros sectores. Y me gustaría también llamar la atención a un punto del nuevo mundo en que vivimos, que tiene que ver con el sector manufacturero y el sector industrial. El sector manufacturero e industrial en el mundo se caracteriza por dos elementos que tenemos que tener en consideración. Uno de ellos es las economías de escala. Las economías producir en grandes y masivas cantidades. Y ahí domina China, domina India. Cualquier país que quiere tener un sector industrial, manufacturero, vendiéndose solo a sí mismo en su pequeño mercado, va a fracasar. Entonces, uno domina la escala. Y el segundo punto es que domina la automatización, la robótica. Hay empresas chinas que manufacturan teléfonos, miles de teléfonos al día, que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y que no tienen gente, y no tienen personal. Entonces, esta concepción de que tenemos que ir a un sector industrial porque el sector industrial es el que genera empleo, es erróneo. Eso no quiere decir que no podemos tener un sector industrial. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que para tener un sector industrial tenemos que ser sumamente eficientes. Tenemos que eliminar el costo argentino. Tenemos que permitir que las empresas traigan la tecnología más moderna del mundo. Cada día que nos demoramos en abrir la economía, le estamos dando ventaja a otros países que importan a costos mucho más bajos tecnología, herramientas, etcétera, y que les permiten crecer esas industrias en que son eficientes. Entonces, yo te diría lo siguiente. Estamos trabajando en una serie de reformas para bajar el costo argentino, para bajar el costo del empleo, para bajar el costo financiero, para que aparezca el crédito, etcétera, 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 para facilitar esa transformación. Pero aquí tiene que haber un entendimiento en aquellos sectores que es necesario modernizarse, es necesario adaptarse para el mundo que viene. Cerrar los ojos y hacer como el avestruz, que vamos a seguir viviendo en el mundo pasado, solamente nos va a dejar estancados, como nos hemos quedado estancados en el resto del mundo. Entonces, oye, Argentina, mira, cuando venís a Argentina, hay varias cosas que te sorprenden, varias cosas que te choquean. Y una de las cosas que todo el mundo que viene a la Argentina y queda sorprendido es por el capital humano de la Argentina, por la creatividad de los argentinos, por la viveza de los argentinos, por la inteligencia de los argentinos. Y lo ves en todas las áreas. Lo ves en la academia, lo ves en las industrias, lo ves afuera. Argentina tiene un capital humano extraordinario por un montón de razones, que se manifiesta de miles de formas, se manifiesta hasta en los deportes. En todas las áreas del saber, del conocimiento, de la literatura, de la física, etc. Argentina, como dicen en el boxeo en inglés, golpea mucho más fuerte que lo que es su peso. Tenemos un capital humano extraordinario y hemos tenido un conjunto
de regulaciones, reglas, prohibiciones, basadas en el temor, basadas en el miedo, basados en la protección, que no ha permitido que los argentinos prosperen y desarrollen todas sus habilidades. ¿Cuál es la solución para aquellos sectores que lo están pasando mal, que claramente van a tener que adaptarse? Desde nuestro rol tenemos que facilitar las medidas para que puedan adaptarse. Como te decía antes, bajando impuestos, eliminando regulaciones, permitiendo que obtengan crédito, asignando. Todo eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y la creatividad y el ingenio de los argentinos va a permitir que ocurra acá lo que ocurrió en otros países, lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Hong Kong, lo que ocurrió en Malasia, lo que ocurrió. No hay ninguna razón, por el contrario, si hacemos esta reforma, no tengo ninguna, pero absolutamente ninguna duda que Argentina para los próximos 30 años, como dice el ministro Caputo, como he dicho, va a ser el país que más crece en el mundo. Pero tenemos que seguir haciendo trabajo para permitir que todos ustedes, que los argentinos, sean los que encuentran soluciones a esos problemas. Nosotros le vamos a dar las herramientas, eso es lo que tenemos que hacer. Tengo poco tiempo, me dicen, pero muchas preguntas que van llegando. En su presentación mostró muchos resultados positivos donde parecería que el programa económico logró cierto orden macro. Mencionó una baja de pobreza, baja de inflación también. El tipo de cambio parecería estar estabilizado en donde quiere el gobierno, tal vez no donde quieren los empresarios, pero donde quiere el gobierno. Déjame que no está estabilizado en donde quiere el gobierno. No tenemos un objetivo de tipo de cambio. No tenemos un objetivo de cambio. El tipo de cambio, no, por el contrario, si hay algo que está haciendo este gobierno en los últimos meses, es sostener el tipo de cambio para que no se aprecie más. Si nosotros no hubiéramos comprado 4.500 millones de dólares, el tipo de cambio estaría mucho más abajo. Entonces, quiero aclarar esto, no tenemos un objetivo de tipo de cambio. Sí tenemos un sistema de bandas que delimita los movimientos extremos para poder eliminar el riesgo de cola, pero no tenemos un objetivo de tipo de cambio. Bueno, me respondió la pregunta que muchos me hacían acá de si el tipo de cambio estaba atrasado o no estaba atrasado, así que considero esa la respuesta y voy a otra. Y te voy a decir, el tipo de cambio es un tipo de cambio que permite a algunos sectores estar muy bien, permite a otros sectores a tener que trabajar en eficiencias, en reajustarse, en reacomodarse. Pero el tipo de cambio no es algo que controle el gobierno. El tipo de cambio real no es. Déjeme darle un ejemplo que yo conozco muy bien, porque viví en Chile. Perdonen que me vaya por acá. En los 90, Chile retorna a la democracia. En los años anteriores se había hecho un conjunto de reformas pro mercado, libre mercado, como la que estamos implementando en la Argentina, muy ambicioso. Cuando llega la democracia y queda claro que las reformas continúan, empieza a venir una avalancha de dólares, una avalancha sin precedentes. Y el gobierno, preocupado por la apreciación cambiaria, empieza a poner todo tipo de controles, encajes, impuestos, todo tipo de cosas para detener, para permitir detener y que el tipo de cambio no se apreciara. A los 3 años, el peso chileno no es que se había apreciado en el 20% de los países, era la moneda que más se apreció en el mundo. Entonces, es sumamente difícil controlar el tipo de cambio. El tipo de cambio va a ir a ciertos niveles, a ciertas cosas, y nosotros tenemos que trabajar para que las empresas, las personas puedan ser eficientes con el tipo de cambio donde lo lleva el mercado. Entonces, vamos a trabajar en bajar el costo argentino, en darle más flexibilidad, en darle más eficiencia, en darle más crédito para que la economía argentina pueda operar en forma eficiente, a pleno empleo, con el tipo de cambio determinado por las fuerzas del mercado, que no manejamos nosotros. Ya estoy, Santos, me estás retando. Sí. Últimas 2, voy. También dijo que los argentinos tienen obsesión por el corto plazo. Sí, porque muchas de las preguntas están por el corto plazo, y mencionó un gráfico también de inflación. Y la pregunta que tengo acá es, si bien decía que si es 2,7, 2,8, 2,3, no es un problema, no sé. A pesar de eso, ¿qué es lo más difícil para llevar el último tramo de la inflación a un dígito? Lo más, no sé si es lo más difícil, si es lo más importante es mantener
el rumbo es, número uno, el presidente suele decir, ustedes lo han escuchado muchas veces, que la inflación es un fenómeno monetario. Y la inflación es un fenómeno monetario intertemporalmente. Es un fenómeno donde no solamente importa la emisión de hoy, importa la emisión de mañana, del año que viene, la emisión. Y los mercados, la población se hacen una idea y una expectativa de lo que va a hacer esa emisión hacia el futuro. No solamente la emisión de hoy, así como todos hablamos de la solvencia intertemporal del Estado, no solamente el déficit de este año, el que viene, el otro, lo mismo con la política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que tener política fiscal y monetaria que aseguran que son consistentes con una inflación que desciende y que converge a los niveles más posibles cercanos a cero, a la inflación internacional. Tenemos que mantener este esquema fiscal y monetaria en forma sostenida en el tiempo y los mercados van a llegar allá y la inflación va a llegar allá. No sé cuándo va a ser, no sé si va. Hay todo tipo de shocks. O sea, hay un aumento mundial en la demanda por carne, por ejemplo. Se incorporó al mercado de carne India y China, dos países que tienen más de 1.000 millones de habitantes cada uno. Con el aumento del ingreso per cápita, ambos están comiendo mucho más carne. Eso ha generado un aumento muy grande de la demanda de carne en circunstancias que otros países habían bajado la oferta, Estados Unidos, Argentina. Hay un precio. Ese aumento no es producto de política monetaria de Santi Caputo. O sea, Santi puede ponerse morado subiendo la tasa de interés y no va a aumentar el número de vacas en el mundo. Subió el precio del petróleo por la guerra, porque no están pasando los barcos. Puedes hacer lo que quieras con la política monetaria, no te va a aumentar el flujo de petróleo en el mundo. Lo que sí tenemos que hacer es que la política monetaria intertemporalmente, no solamente este mes hacia futuro, sea consistente con esa inflación que converge a cero. Y eso es lo que tenemos que hacer tanto el lado fiscal como el lado monetario. Últimas dos. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad también de conversar con el ministro Caputo y le preguntamos por un nuevo integrante que se está sumando a asesorar, sí, que es Ernesto Talvi. La respuesta del ministro fue: hay que preguntarle a José Luis Daza porque fue quien me lo presentó hace un poco más de un año, con lo cual, ¿cuál es el rol y qué es lo que va a aportar Ernesto Talvi al equipo económico? Para los que no lo conocen, Ernesto Talvi es un PhD de la Universidad de Chicago, es uruguayo. Ernesto trabajó en el Banco Central del Uruguay en un momento en que hicieron un proceso de estabilización muy similar y parecido a lo que estamos transcurriendo nosotros. Y Ernesto jugó un rol clave en ese proceso. Por ahí, por el 2024, comienzos del 2024, Ernesto comenzó a escribir sobre la Argentina y empezó a escribir sobre el programa económico argentino que estaban siguiendo Toto y Santi en ese momento. Yo no era parte del equipo. Y era increíble la sagacidad, la inteligencia y la forma en que comprendió lo que estaba haciendo el gobierno, lo describía de manera perfecta. Y voy a decir algo que a lo mejor lo comprendió incluso mejor que mucha gente dentro del Fondo Monetario en su momento. O sea, Ernesto lo captó en un momento. Ernesto y yo vinimos a hablar con Toto comienzos del 24, a discutir ideas, discutir programas, discutir experiencias, etcétera, etcétera. Era muy claro que Ernesto, su formación académica extraordinariamente rigurosa como PhD de Chicago, su experiencia como profesor, era un activo extraordinario, y este año decidimos incorporarlo a todo el proceso. Veníamos hablando periódicamente, conversábamos, intercambiamos ideas, etcétera, etcétera, pero está trabajando en el equipo como asesor, como intercambiando ideas, y tiene el tiempo para pensar un poco más las cosas de mediano, largo plazo. En el trabajo que me toca a mí, gran parte es operacional. Pasó mucho tiempo en conversaciones con el Fondo Monetario, conversaciones con autoridades de distintos países,
con los mercados internacionales, y el tener a Ernesto pensando, discutiendo, desafiándonos, diciendo, no, esto no está bien, esto no está mal, es un activo extraordinario, y cualquier gobierno quisiera tener a alguien como Ernesto, porque además es una preciosa persona. Hay un montón de preguntas más. Yo le pido disculpa a todos porque tenemos una agenda, la verdad, que bastante larga. Le voy a hacer la última, esta es mía. La mayoría de los seres humanos a veces tenemos algunas cosas que nos dejan dormir, temas personales o profesionales. Yo lo que le quiero preguntar desde el punto de vista profesional, ¿cuáles son esas 2 o 3 cosas que a usted le cuestan para conciliar el sueño? Mira, siempre hay algo que estás mirando, que tienes que solucionar, que tienes que arreglar, pero estamos extraordinariamente convencidos de la dirección. Estamos completamente convencidos de que tenemos por delante un panorama sumamente auspicioso en el mediano y largo plazo. Cuando digo mediano, 3, 4, 5, 6 meses, ya empezó el proceso virtuoso, entramos en un equilibrio virtuoso. Hay algo que a mí me deja sumamente tranquilo y tiene que ver con el apoyo político que surge del presidente Milei. Para el coraje, la valentía, las que hay que tener para hacer lo que se hizo en los primeros 2 años y continuarlo es absolutamente excepcional. Y esa es una fuente de tranquilidad extraordinaria. Para alguien que está en la función pública haciendo economía, que sabes que a veces tenés que tomar decisiones difíciles, tener a alguien como el presidente Milei es absolutamente es invaluable. Yo no conozco a otra persona. Ocurre algo muy interesante en la Argentina. O sea, en todos los gobiernos, el equipo, la parte más, te diría, hawkish del equipo, del gabinete, todo, tienden a ser el equipo económico. El más hawkish acá, el más riguroso, el más disciplinado, el más enfático en mantener la dirección, mantener el orden fiscal, mantener la disciplina, bajar la inflación, es el presidente. Es más que todos nosotros. Yo soy conocido en otra parte del mundo porque soy sumamente conservador, austero. Dije, aquí es el presidente. Y eso es una fuente que yo no lo he visto en otra parte del mundo y que nos hace el trabajo muchísimo más fácil. Y déjame decirle una cosa. El año pasado fue un año extraordinariamente complejo. Un año en que se trabajó desde el comienzo. Todos los eventos que ocurrieron el año pasado, desde el lado nuestro, y cuando digo todos, me refiero a todos, inclusive las formas en que conseguimos ayuda, todos se trabajaron desde un comienzo. Y eso no lo podríamos haber hecho sin el apoyo, sin la fuerza y sin el alineamiento estratégico y geopolítico del presidente. Y eso fue fundamental para romper con la historia, reitero, para romper con la historia. Los argentinos, frente a una crisis, sin un refugio en forma de activo seguro, iban al dólar. Y en las últimas 4 décadas, cada vez que pasó, tuvieron razón y los que apostaron por el dólar ganaron. Esta vez no pasó y no va a volver a pasar. Con eso creo que ya no los voy a aburrir más y nos hemos excedido un poco el tiempo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.